Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Es para mí un placer y un honor el poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento estoy subiendo este video porque quiero comentar acerca de unos videos que andan rondando en internet y me he sentido en la obligación y pues Dios ha puesto el deseo en mí de comentar acerca de estos videos que predican del suicidio, que una persona se puede suicidar y ser cristiano, suicidarse y ser salvo. Y lo que más me preocupa acerca de estos videos que he mirado es que están bastante pobres en palabra de Dios. No tienen fundamento en las escrituras. Los argumentos que estas personas hacen, los hacen sin ninguna base bíblica, y eso es lo que más me preocupa. Yo soy de las personas de que en los mensajes a veces, aunque me suenen un poco erróneos, aunque me suenen un poco contradictorios a lo que yo pienso y creo, trato de escucharlos y de analizarlos cuando traen un fundamento en las escrituras. Y como dicen, les doy el beneficio de la duda y si traen bastante fundamento en las escrituras, yo los analizo a la luz de la palabra. Pero estos videos no tienen ningún fundamento en las escrituras, y como dice en 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hablar, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, amados hermanos, tiene que ir con base en las escrituras. No tiene que ir basado en mis pensamientos, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que me han dicho, en lo que me han contado. Tiene que ir todo, amados hermanos, con una base y fundamento bíblico, como dice también en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Bendito sea Dios. Tenemos que conformarnos a las sagradas escrituras, a la santa palabra de Dios, a todo lo que es conforme a la piedad. Y conforme a la piedad significa conforme al conocimiento que Dios nos da de su palabra, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Dios manda y ordena a través de sus sagradas escrituras. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y estas personas, como les digo, son varios videos que he visto, pero voy a poner solamente 4 de esos videos que he visto, y usted los puede buscar en internet. No voy a mencionar los nombres de los personajes que salen allí, pero usted, si los conoce, sabe quiénes son, va a mirar los videos de ellos. Y no quiero señalarlos únicamente porque yo pienso que ellos son de una doctrina mala, o herejes, o como le quieran llamar, sino porque yo lo he visto y lo he escuchado de ellos. Entonces, por eso me he sentido en la obligación. Bendito sea Dios. Mateo 24:12 y 13 nos dice así. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, amados hermanos, el amor de muchos, el amor hacia Dios, eso es lo que está hablando aquí, el amor hacia Dios, no el amor humano, aquel de que te quiero y que te abrazo y que te acepto como eres. No, está hablando del amor de Dios, aquel amor por nuestras almas. Y ese es el amor que debe de haber en todo cristiano, un amor genuino por el alma de cada hermano y de cada amigo. No el amor a este cuerpo, no el amor a la persona, sino el amor al alma, que es la que trasciende más allá de esta vida. Bendito sea Dios. Entonces, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amados hermanos,
una persona que se suicida, ¿será que perseveró hasta el fin? ¿Y quién es el que persevera hasta el fin? ¿En qué perseveramos? Perseveramos en Cristo Jesús, en la salvación, en la vida eterna que se nos ha sido dada. Entonces, alguien que persevera en la salvación y en la vida eterna es alguien que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Bendito sea Dios. Vamos a ver los videos y luego estaremos dando un resumen final de esto. El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán, y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. Y yo añadiría esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. Evidentemente, a una de las preguntas que hicimos y contestamos durante el tiempo de pregunta y respuesta, causó mucha confusión entre algunos de ustedes. Y probablemente lo hizo porque estas cosas ocurren cuando nosotros tenemos ciertas, no importa si soy yo u otra persona, nosotros tenemos ciertas concepciones, tenemos concepciones preconcebidas, y la primera vez que yo oigo algo, eso usted me lo puede aplicar a mí incluso, que es distinto a lo que yo había preconcebido, independientemente de que el oído sea verdad o no, nosotros tendemos a reaccionar, esa es nuestra naturaleza humana. Y muchas veces la reacción primera no es buena. Esta es la dinámica usualmente. Cuando yo escucho algo que es contrario a lo que yo había venido creyendo, mi primera reacción es negación. Esto ha sido estudiado. La segunda vez que yo lo escucho, la próxima reacción es, bueno, yo no lo creo, pero quizás. Y la tercera vez, si es verdad, usualmente entonces yo termino abrazando eso que yo originalmente rechacé. De manera que lo que escuché, aunque yo estaba allí adentro cuando me dijeron, no me sorprende que haya sido la reacción con relación a la respuesta del suicidio. Lo primero que voy a decir, si usted pertenece a una iglesia donde tiene un pastor y usted sigue confundido o no tiene esa conclusión, no se ponga a pelear aquí. Vaya a su pastor la semana que viene y hable con él o con ellos. Pero yo quiero darle una explicación que va a aclarar algunas cosas, yo entiendo. Alguien me paró saliendo y me preguntó que cómo era eso. Entonces esta es la pregunta. Si alguien comete suicidio, ¿cuál sería la razón? Si él era cristiano, ¿cuál sería la razón para que se fuera al infierno?
La razón, invariablemente, que todos me dan es que Él se murió con ese pecado en su corazón. Yo quiero hacer un ejercicio rápidamente. Si este techo se cae aquí arriba y nos morimos todos, quisiera saber si hay alguien aquí que piensa que se va a morir sin pecado en su corazón. Que levante la mano, el que piensa que si el techo se cae y él se muere sin pecado. Bueno, nadie ha levantado la mano, de manera que parece que todos pensamos que nos vamos a morir con pecado. Entonces debiéramos ir al infierno todos. Y sin embargo, usted no está pensando que se va a ir al infierno teniendo pecado. Entonces, ¿cuál sería la razón para que ese pecado de manera singular sea el que sí me envíe al infierno? Yo creo que las preguntas tenemos que hacerlas de esta manera, o el raciocinio. Número 1, ¿cometió suicidio? ¿Realmente era creyente? Quizás no lo era, pero sí lo era, sí lo era. Como el pastor MacArthur explicó, tiene la persona la capacidad de entristecerse, deprimirse y perder la esperanza. Bueno, Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida, literalmente, de manera que Moisés llegó a ese punto. Obviamente Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés y el mismo Dios se encargó de que eso no ocurriera. Pero pudiera ser que en otros casos sí pudiera ocurrir. Y si ocurre, pues la sangre que Cristo derramó en la cruz paga mis pecados pasados, presentes y futuros. Y esa es la razón por la cual la persona podría ir a la gloria. Eso, algunos están preocupados de que esta enseñanza pueda promover el ejercicio de eso, pero yo quisiera hacer esta pregunta. ¿El pecado de adulterio es perdonable o no es perdonable? Es perdonable, ¿es cierto? Entonces, si enseñamos eso, ¿estamos promoviendo el adulterio? Claro que no, estamos enseñando la verdad. Cada vez que tú enseñas la verdad tiene un peso. Entonces, la explicación es esa. El suicidio no es el pecado condenatorio para siempre, número 1. Número 2, tengo que preguntarme si la persona era cristiana verdaderamente. Quizás muchos no lo eran, pero si lo eran, él se va a morir con un pecado en su corazón. Igual que tú te vas a morir el día que te mueras con pecado en tu corazón. Y la gracia que cubre el pecado con el que tú piensas morirte el día que te mueras, es la gracia que cubre el pecado de ese otro hermano que perdió su vida de esa manera. Eso es todo, hermanos. Ahora, si usted todavía permanece sin ser convencido de eso, no tenemos que pelear. Usted va donde su pastor y lo discute más detalladamente, porque quizás sea una posición distinta a la de su iglesia. Pues vaya donde su pastor, siéntese con ellos. No tenemos que pelear. Esa no es la única pregunta o respuesta donde vamos a diferir. Hay otras. No tenemos que pelearnos. Yo creo que nosotros podemos amarnos con nuestras diferencias. Crecer, ser más maduros. ¿Es el suicidio un pecado imperdonable? Veámoslo así. Sin duda es un pecado, sin duda alguna. En ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable. Es un pecado, pero no imperdonable. Lo digo con cuidado. Porque decir que es perdonable, o sea, si alguien dice, bueno, es un pecado imperdonable, nunca podrá ser perdonado. Eso no es cierto. En un momento veremos por qué no es cierto. Pero eso no le da excusa para suicidarse y decir, bueno, si de todas maneras ser perdonado, no tengo que preocuparme. Claro que sí. Hay una gran penalidad por usurpar la mano de Dios en su vida, que Él trajo al mundo con un propósito específico. Y al pensar en eso y en la muerte expiatoria de Jesucristo, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Murió por todos. Cada pecado. No hay pecado por el cual no haya muerto. Hay un pecado imperdonable, de eso hablaremos en un instante, pero el suicidio no es un pecado imperdonable. En la vida hay muchas desilusiones, angustias, cargas, pruebas que enfrentamos todos, pero debemos seguir confiando en Dios, creyendo en nuestros corazones que Él nos ayudará
Ahora permítame decir, ¿es la voluntad de Dios suicidarse? No. ¿Es pecado? Sí. ¿Es un pecado imperdonable? No. Es una verdad absoluta de la Biblia. Al aceptar a Cristo como Salvador, estará eternamente seguro en la gracia de Dios. Pero habrá un juicio, y recompensas y pérdida de recompensas, y quien se quite la vida, las pierde, dirá, no me importan las recompensas ahora, solo quiero salir de esto. ¿Se importan? Mire, eso es falta de visión. Es una perspectiva terrenal, no viene de Dios, no es celestial, no es perspectiva eterna. Todos debemos pensar en términos de eternidad, que del otro lado de esta vida, y todos moriremos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez, ¿y qué? Allí no termina todo, dice, después de esto el juicio. Todos sin excepción estaremos frente al santo y justo Dios. Alguien que se suicide enfrentará a Dios, y hay una penalidad. ¿Es un pecado imperdonable? No lo es. Y pienso en gente que dice, entonces, ¿el suicidio no es imperdonable? Lo diré claramente. El suicidio es perdonable, pero es terriblemente destructor, en formas que no podemos ni explicar. Y la actitud de Dios, mire, la actitud de Dios en torno al suicidio no es algo que sea aceptable. Habiendo dicho esto, quiero dejar algo claro. Hay personas que aman a Dios, son creyentes y han llegado a algún lugar en su vida que genuinamente en su mente ya no pueden más y se quitan la vida. ¿Fue un pecado imperdonable? No. Mire, es perdonable, pero las consecuencias son desastrosas. Y esas consecuencias son eternas. Alguien dirá, ¿cuáles son? No sé cuáles son todas las consecuencias, pero sé que la Biblia es clara en cuanto a perder recompensas. Hay personas como una muchacha hace algunos años, leí que en Nueva York, en el New York Times, que una muchacha morenita como de 15 años en el metro, ahí en la zona más tremenda de Manhattan, que la iban a violar, como 4 o 5 jóvenes, y ella agarró una botella y se abrió el vientre, prefirió quitarse la vida a que le quitaran la virginidad. Entonces vemos que hay muchas situaciones, como también los judíos en Masada, cuando los romanos los sitiaron y fue la última masacre que los romanos iban a hacer. Todos estos judíos, más de 1000 judíos, prefirieron quitarse la vida y a su familia antes que los romanos violaran a sus esposas y a sus hijos también. Entonces, en cuestiones del suicidio, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No nos precipitemos a juzgar cuando alguien se quita la vida, inmediatamente a condenarlo. Estos secretos de la conciencia solo dependen de la sabiduría de Dios. O sea, ¿usted cree que alguien que se suicidó perfectamente no lo vamos a encontrar en el cielo, muchos de ellos? Claro, porque, repito, no sabemos el punto de desesperación el que esa persona vivió. Voy a citar un ejemplo que es muy bien conocido por todos, el hijo de Rick Warren. Rick Warren, un pastor de California, tuvieron un hijo que comenzó a tener problemas del cerebro desde que nació. Y comenzó a tener problemas en su juventud y se quitó la vida. Mi esposa y yo, cuando oímos el testimonio de él y su esposa, dijimos, no quisiéramos como padres estar en los zapatos de estas personas, pero comenzaron a atacarlo, que su hijo estaba endemoniado, que su hijo había apostatado, y es increíble el daño, y desgraciadamente casi siempre viene del lado de los cristianos. Entonces no podemos adelantarnos a juzgar por el amor de Dios. Dejemos todas estas cosas a Dios y tratemos de preocupar en nuestra propia vida interior. Yo pienso también... Que Dios les bendiga nuevamente. Bueno, ya vimos los videos de los cuales les estaba hablando, amados hermanos, y de los que
les hablaba en la introducción. Entonces vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 3, 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y quiénes vosotros? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, este versículo 3:17 nos dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, e individualmente cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que si alguno destruye el templo de Dios, este templo, Dios le destruirá a él. ¿Será que alguien que se suicida no está destruyendo el templo de Dios? Pregunto. Porque si Dios quiere de nosotros alma, cuerpo y espíritu, o es decir, espíritu y cuerpo, todo nuestro ser, para la gloria de su nombre, ¿será que servimos para la gloria de su nombre, quitándonos la vida a nosotros mismos? Bendito sea nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Su cuerpo es santo y limpio, santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adelantito allí en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio de sangre, amados hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una persona que se suicida glorifica a Dios en su cuerpo, exalta el nombre de Dios, pone el nombre de Dios en alto. Yo pienso que no, amados hermanos. Yo no sé usted qué piensa, pero yo pienso que no. Entonces, no podemos nosotros predicar esa clase de doctrina sin fundamento en las Escrituras, diciendo que alguien que se suicida va para el reino de los cielos. Amados hermanos, si no podemos decir que no va, tampoco queramos llevárnoslas de sabios de que lo sabemos todo. Porque a veces eso es lo que pasa, la arrogancia en el hombre, en el ser humano, quiere tener una respuesta para todo. Y hay cosas, amados hermanos, en las cuales nosotros no vamos a tener la respuesta siempre. Pero a veces el mucho conocimiento entorpece al hombre. El mucho conocimiento de las palabras entorpece, y la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría, como dice en Proverbios 1:7, es el temor a Dios. El temor al Señor, ese es el principio de la sabiduría. Y si nosotros somos temerosos de Dios, aunque no sepamos mucho de las Escrituras, aunque lo poco que sepamos lo apliquemos en nuestra vida, somos temerosos de Dios y somos contados por sabios. Bendito sea Dios. Los que dicen y argumentan, amados hermanos, que nosotros no perdemos la salvación aún quitándonos, aún suicidándonos y quitándonos la vida de nosotros, la argumentan diciendo esto: cuando usted muera, va a morir con un pecado en su corazón. Cuando usted muera, siempre va a tener pecado. Amados hermanos, el pecado está en nuestra carne. Nadie no puede negar eso. El pecado está en nuestra carne, amados hermanos, porque a diario el pecado, dijo el rey David, está delante de mis ojos. Y está delante de nuestros ojos porque nuestra carne pecaminosa es atraída hacia el pecado.
Pero hay una diferencia, amados hermanos, entre aquella persona que lucha contra el pecado y aquel que se deja vencer por el pecado y aquel que es vencido por el pecado. Dice la palabra de Dios que el que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si nosotros luchamos en contra del pecado, no vamos a ir a cometer un pecado deliberadamente, porque el que peca deliberadamente, amados hermanos, sabemos lo que dice la palabra de Dios, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y lo vamos a estar leyendo más adelantito. Bendito sea Dios. Y estos argumentos se basan en este versículo de las Escrituras que dice que por gracia soy salvo, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es dando Dios. Amén, es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos ha dado sin merecerlo, no por obras. No hay nada que usted y yo podamos hacer para decir que con eso ganamos la salvación, para que nadie se gloríe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No es por obras, amados hermanos. Si usted y yo hacemos buenas obras y hacemos lo bueno delante de los ojos de Dios, no lo hacemos para ganarnos la salvación, lo hacemos porque Dios pone en nosotros el haber y el querer por su santa y bendita voluntad. Como dice aquí abajo, y ellos no leen este versículo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Desde antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas, no para que andemos en malas obras. ¿Será que suicidarse es una de estas buenas obras? ¿Será que es algo en lo cual Dios quiere que nosotros andemos? Bendito sea Dios, dice. La palabra de Dios es clara, dice, para que andemos en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bendito sea Dios. Amados hermanos, tenemos que andar en esas buenas obras. Hemos visto en los pasajes de las Escrituras también de un personaje que se suicidó, y se llamaba Judas. Quiero que vayamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este varón Judas. En el 17:12 de Juan dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino, es decir, el único que se perdió, el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. En las Escrituras, amados hermanos, las personas que hemos visto que se han suicidado no son personas obedientes a Dios, siempre fueron personas rebeldes. En las Escrituras hemos visto varios hombres tristes, decepcionados de la vida, y a veces humanamente uno puede pensar con mucha razón, a veces si han estado con deseos de morirse, pero nunca vemos que estos siervos de Dios hayan atentado o se hayan quitado la vida. Porque podemos ver, amados hermanos, Moisés en cierta ocasión le dijo al Señor, ¿verdad?, que le quitara la vida, o sea, que se lo llevara. Pero, amados hermanos, es posible que nosotros tengamos dificultades tan grandes como para ya no querer vivir. Definitivamente, amados hermanos, pueden haber momentos en que un cristiano ya le diga al Señor, ya llévame contigo, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ten misericordia, Señor, mejor ya quítame la vida y llévame contigo. Pero es muy diferente a que usted le ore al Señor para que Él se lo lleve, para que Él le quite la vida y se lo lleve con Él, a que usted atente contra su propia vida con sus propias manos, con su propia voluntad, no según la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, llévame contigo mejor. Si estamos en una situación difícil, podemos orarlo, claro. Podemos decirle al Señor, expresarnos, abrirnos a Él y decirle, Señor, estoy en un momento difícil, de dificultad, que ya estoy desesperado, no sé qué hacer. Tenemos a Él para acudir a Él, pero no podemos atentar
contra nuestra propia vida. Amados hermanos, en las escrituras hemos visto hombres que han sufrido. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles, Jesús, aún siendo Él el poderoso, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Amados hermanos, son momentos de tristeza, de angustia que han pasado los siervos de Dios, pero no se han quitado la vida. Quiero que vayamos a ver, amados hermanos, una historia muy bonita de un siervo que nos inspira y nos anima cuando estamos en momentos difíciles a seguir confiando en Dios y a seguir alabando el nombre de Dios aún en los peores momentos, amados hermanos. Y es este siervo llamado Job. En Job, su capítulo 1, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Dice, voy a leerlo desde el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿A quién adoró, amados hermanos? A Dios. Dice el 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si ustedes leen la historia, amados hermanos, de Job, nos habla de que Job fue un hombre muy adinerado, muy rico, muy poderoso en bienes terrenales. Pero el diablo, como siempre, amados hermanos, lo atacó con el permiso de Dios. Dios le dio el permiso que lo atacara, pero le dijo: pero no destruyas su alma, no toques su alma. Y le destruyó las haciendas, ovejas, camellos, asnos, todo lo que tenía él, sus hijos, incluso su esposa. Llegó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Ya, ¿qué más esperas? Has perdido todo, estás enfermo, estás tirado al desprecio, todos se han alejado de ti. Ya, maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que ella le dijo. Pero Job siguió glorificando el nombre de Dios. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No atentó contra su vida, no se quitó la vida, oró a Dios. Incluso maldijo el día en que había nacido, pero no se quitó la vida, amados hermanos. Job, capítulo 2 y versículo 9, bendito sea Dios. Job 2, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oiga bien lo que le dijo su esposa, la que se supone que debería estar ahí apoyándolo en las buenas y en las malas. Le dijo: aún. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué le dijo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto, dice la palabra de Dios, no pecó Job con sus labios. Aún no pecó. Siguió siendo íntegro, siguió siendo fiel a Dios, siguió confiando en Dios. Pero estos que se suicidan, hermanos, ¿será que cuando sienten la cosa dura, difícil, será que siguen siendo fieles a Dios si es que son cristianos? Porque la mayoría son mundanos, pero estos están argumentando de personas cristianas que dicen que puede ser cristiano alguien y quitarse la vida y va para el reino de los cielos. Amados hermanos, ¿con qué fundamento bíblico lo dicen? ¿En qué se basan para pensar ellos? No hay en las escrituras un fundamento bíblico que avale lo que ellos dicen, amados hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hablar cosas así? Si no sabemos decir mejor, son misterios que solamente Dios lo sabe.
Pero bueno, ya que ellos se atreven a hablar sin fundamento en las Escrituras, yo con base en las Escrituras me atrevo a hablar y a decir de que un cristiano puede pasar dificultades, pero no llegar a ese extremo de quitarse la vida. El nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, no hace eso, no lo haría. Porque los siervos de Dios en su palabra nos han dado ese ejemplo, y su palabra, la palabra de Dios nos da la enseñanza de qué manera se han comportado estas personas en momentos difíciles. Bendito sea Dios, porque muchas veces, amados hermanos, lo que mueve a las personas a suicidarse es su propio ego, el egoísmo. Cuando un novio se suicida porque una novia no lo quiere, ¿qué piensa él? ¿Qué dice? Muchos dicen, no, yo no me merezco que me desprecien. Y así como me despreció, la voy a hacer sufrir también. Y así como me despreció, la voy a hacer culpable por haberme despreciado. Y se quitan la vida. Otros, amados hermanos, hace un tiempo hubo un varón que tuvo un problema, que se metió con una joven menor de edad y iba a ir a la cárcel. Lo andaban buscando para meterlo en la cárcel. ¿Qué hizo él? Se quitó la vida. ¿Por qué se quitó la vida? Porque no quiso hacerse responsable de sus actos. Prefirió acabar con su vida en vez de asumir las consecuencias. Y este era un hombre mundano, sí. Entonces, en el mundano y el impío se entiende, pero un cristiano. La pregunta es, ¿será que si alguien dice ser cristiano se quita la vida, ¿será que había nacido de nuevo? ¿Será que verdaderamente era cristiano o aparentaba serlo? Esa es la pregunta que deberíamos nosotros de hacerlo. Bendito sea Dios. Sabemos que Dios nunca permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Dios conoce hasta dónde estamos capacitados nosotros, hasta dónde Él nos ha fortalecido para que nosotros no vayamos a caer. Bendito sea Dios, porque el que está en Él, Dios le guarda, amados hermanos. Dios le guarda de todo peligro y de toda acechanza del enemigo, pero al que está verdaderamente en Él, sometido en Él, bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no haya de ser humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que llega es humana, porque somos humanos y de esas tentaciones son las que nos llegan cada día. Dice: pero fiel es Dios. Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel con nosotros, sus hijos, los que le hemos recibido en nuestro corazón, los nacidos de nuevo, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Ahora, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Y será que la salida a una situación difícil es quitarnos la vida? Atentar contra nuestra vida, contra esa vida que Dios nos ha regalado. El supremo, el soberano, el que tiene el poder de dar y quitar la vida a cada uno de nosotros, el que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Será que Él va a permitir a uno de sus hijos? ¿Y será que esta es la salida que Dios va a poner? ¿Suicidarnos? No, amados hermanos. Si dice que Él pondrá una salida, va a poner una salida en el cual salgamos victoriosos para honra y gloria de su nombre, amados hermanos. Para honra y gloria de su nombre. Él nos va a fortalecer, pero esto es a los que somos sus hijos. Él nos va a dar la fortaleza, amados hermanos, para no caer en lazos del enemigo, amados hermanos. Si es que verdaderamente somos sus hijos. Esto es para los hijos de Dios. Primera
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio aplica en todas las áreas de nuestra vida. El amor también. De poder, ¿poder qué? Poder soportar las tentaciones. ¿Poder qué? Poder confiar en Dios. ¿Poder qué? Poder tener la confianza en Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Será que este es un acto de un valiente, de un verdadero hijo de Dios? ¿O será de un cobarde? La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es a los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Tenemos este espíritu de Dios en nosotros. Él nos va a guardar, amados hermanos, en cualquier circunstancia que usted y yo nos encontremos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, el diablo, amados hermanos, huirá de nosotros. La palabra de Dios dice también: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice también en primera de Juan 5:18, dice así, escuche muy bien: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. El maligno no lo toca, amados hermanos. Dios guarda a sus hijos. Dios sabe guardar a los que verdaderamente de todo corazón le han recibido, amados hermanos. No nos dejemos engañar por astucias engañosas del maligno, bendito sea Dios. No nos dejemos mover, amados hermanos, de nuestra manera de pensar, bendito sea Dios. Si alguien atenta contra su propia vida, lo está haciendo con el conocimiento de que es pecado, principalmente aquellos que conocen de la palabra de Dios. Y un cristiano verdadero nunca va a hacer algo sabiendo que es pecado, porque Dios le guarda, Dios le libra, amados hermanos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, amados hermanos. Todo aquel que hace esta acción está pecando deliberadamente. Y cuando decimos que el día que muramos vamos a llevar pecados en nuestra carne, no está hablando de que va a ser con un suicidio. Ese es un pecado deliberadamente. Los pecados de los cuales se hablan, que iremos algún día cuando muramos, son los que están en nuestra carne, aún a veces en nuestros pensamientos, que a veces peleamos contra ellos para no llevar a cabo los pecados que se nos vienen a la mente. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, este es el pequeño resumen, esta es la conclusión de este mensaje. Como les dije, juzguen ustedes, hagan sus comentarios. Todo comentario es bien recibido siempre y cuando venga con un fundamento en las Escrituras. No se aceptan comentarios que vengan de nuestros propios deseos carnales o de nuestros sentimientos, porque nuestra fe no está basada en pensamientos ni sentimientos, está basada en la palabra de Dios. Bendito sea Dios, que Dios me los bendiga, y si Dios lo permite seguiremos subiendo más videos. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Amén.